Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí ahora para considerar con todo el favor de Dios la parte o la sección número 142, 142 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta oportunidad y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que guíe cada uno de los pensamientos, de las ideas, desde la más pequeña hasta la más grande, porque ahora sí que es por gracia y obra del Espíritu Santo que este trabajo ha continuado llevándose a cabo. Te lo agradecemos mucho y te rogamos que nos sigas dirigiendo a toda verdad y a toda justicia a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nosotros estamos en esta ocasión en la serie, como dije, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, a la altura de la consideración bíblico-escatológica 142, 142, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos viendo estos asuntos a esta altura del partido, bueno, sabemos que estamos en esta hora donde corresponde lo relativo a un panorama de la Biblia para ubicarnos cada vez mejor en el contexto de lo que estamos diciendo. Bueno, pues vamos a continuar en un panorama de la Biblia, pero antes de iniciar con el panorama de la Biblia a la altura que corresponde, yo deseo hacer un comentario. Yo le podría llamar una capsulita. Me acuerdo que cuando estábamos pastoreando allá en La Joya, ¿no? O en La Gloria, en Tijuana, teníamos oportunidades, ¿verdad? Cuando tratábamos lo que yo le llamaba cápsulas, ¿verdad? Cápsulas bíblico-escatológicas. Bueno, en esta ocasión yo quiero iniciar con una cápsula bíblico-escatológica y tiene que ver con el asunto de la inteligencia artificial. Es sencillamente una cápsula y quiero llamar la atención de ustedes a ese asunto, precisamente de la inteligencia artificial. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, ya viene el tiempo en que vamos a llegar ahí un poquito más específicamente. Nosotros observamos que cuando se está tratando el tema del anticristo, el falso profeta, tal, nosotros allí encontramos un enunciado que nos presenta una idea relacionada con la imagen, con una imagen, ¿verdad? La imagen de la bestia. Entonces, yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿por qué una imagen? ¿Por qué una imagen? Y entonces yo muchas veces me imaginé, bueno, debe ser porque es algo que no se puede transportar fácilmente, etc, etc. Bueno, pero últimamente cuando yo recuerdo y hago una conexión con esa idea de la imagen de la bestia, yo he estado pensando en que hace muchos años, ya hace años, yo estoy escuchando sobre una computadora que precisamente desde hace años, yo creo que debe ser así en la actualidad, se refiere a una computadora pues muy grande, y hasta donde yo sé, pues que desde esos años ocupaba varios
varios sectores de todo un edificio o todo un edificio como una megacomputadora. Y no sé si ahora, y en ese tiempo le llamaban la bestia, y si no estoy equivocada estaba en Bruselas, Bélgica. Bueno, el punto es de que en los últimos tiempos yo he escuchado con respecto a la inteligencia artificial, que las noticias relacionadas con ese tipo de computadora, vamos a decirlo así, con ese tipo de, pues, de progreso, ¿verdad?, de la ciencia en el área de la tecnología, ahora está tomando un rumbo obviamente más elevado, pero el punto de inflexión es que hay una computadora o una línea de computadoras, como aplique, donde se está introduciendo en ese tipo de computadora lo que se llamaría algo como implantes neuronales, como implantes cerebrales. Entonces, ese tipo de computadora, que digamos que es la tecnología de punta, por decirlo así, hasta este momento, sería un tipo de computadora donde, si bien, claro, tiene que ver con la inteligencia artificial, ahora está teniendo lo que podría llamarse en una línea de pensamiento y cómo aplique, como entretejidos neuronales, ¿ok? Algo diferente a lo que hasta ahora hemos visto con respecto a la inteligencia artificial, ¿ok? Porque hasta ahora, al menos de primera mano, lo que nosotros hemos tenido oportunidad de, de ver o de observar, pues es una inteligencia artificial, pues de un grado no en el nivel superlativo de que yo les estoy hablando, donde entre tejidos neuronales, como a manera de implantes cerebrales en esa inteligencia artificial, convertiría o está convirtiendo a ese tipo de inteligencia artificial de punta, pues tecnología de punta, en hasta donde aplique, como aplique y en la línea de pensamiento que aplique, como un ser pensante, como un ser pensante, como aplique y en la línea de pensamiento que aplique, que inclusive tendría la capacidad, otra vez, como aplique y en la línea de pensamiento que aplique, de autodefensa, ¿ok? Y de que si en determinado momento alguien la quisiera apagar, vamos a decirlo así, que entonces ella reaccionaría con algún tipo de reacción cerebral, vamos a decir, parecida a nosotros, con los mecanismos de defensa que nosotros desarrollamos para defendernos si alguien quiere atacarnos, o si alguien quiere matarnos, o si alguien sencillamente quiere quitarnos de la escena. Entonces, siendo esos implantes cerebrales o neuronales, como se diga, como aplique y en la línea de pensamiento que aplique, nosotros podríamos pensar que ese tipo de invento que la ciencia está manejando ahora,
se podría tornar, claro que sí, en algo peligroso, porque yo, por ejemplo, muchas veces he dicho y lo vuelvo a decir, que Dios nos proveyó a nosotros los humanos la computadora más perfecta que existe y que está aquí, ¿verdad? Aquí en nuestro cerebro, pues una maravilla, ¿verdad? La creación de Dios eh, con este cerebro que nos ha regalado. Eh, pero cuando nosotros vemos algo que es artisfacere, artificial, donde entra la mano del hombre queriendo hacer, o entre comillas, mejorar, porque eso es imposible, lo que Dios ya ha hecho perfecto. Por ejemplo, pues un ser pensante como lo hizo usted y como me hizo a mí, y que ya entra, por ejemplo, en esos rumbos de querer hacer de una inteligencia artificial. Ahora, una inteligencia artificial que puede pensar, que puede defenderse a uno mismo, podemos pensar que es cuando el hombre empieza a meterse en terrenos prohibidos, como cuando quiere meterse en la creación de la vida, ¿verdad? Quiere meterse rebasando los límites en cosas que solamente tienen que ver con Dios. Entonces, retomo la idea que dejé inconclusa. Yo muchas veces he dicho que, bueno, pues qué maravilla, ¿verdad? Este cerebro, esta computadora perfecta que Dios nos ha regalado, que ha puesto aquí en nosotros, y yo digo, claro que sí, es la computadora más perfecta, ¿ok? Y es la que también nos hace, cuando nosotros entregamos nuestro intelecto a nuestro Señor Jesucristo, nos permite que nuestro intelecto le sirva a Dios, que nuestros sentimientos le sirvan a Dios y que los actos de nuestra voluntad le sirvan a Dios. Pero cuando estamos viendo algo artis facere, algo hecho por, ahora sí, en la vida y obra del hombre mismo, eh, como un intento de estar llegando a caminos insospechados con respecto a la creación de Dios y la creación del hombre, entre comillas, porque realmente una creación en el sentido total, así como solamente Dios lo hace, no hay más. La creación, lo que Dios crea, Él es el creador. Lo que Él hace lo hace perfecto y no tiene comparación. ¿Por qué? Porque Dios, cuando crea, Él es creador en el sentido perfecto, donde esa palabra creador le concierne sola y únicamente a nuestro Dios. Pero cuando el hombre lo quiere imitar o quiere, entre comillas, igualar la obra de Dios, claro que no. Bueno, pero a donde voy yo es que yo decía, bueno, y yo citaba inclusive esa computadora, la bestia de Bruselas, Bélgica, si es que todavía aplica, me imagino que sí. Y yo decía, a ver, ¿dónde está esa computadora? Ve y desconéctala. Y se muere, pero se muere, la desconectas. Y esto que Dios hizo, mira, ahí está, te acompaña y no tiene que ver, ¿verdad?, con que estés conectado pues a la corriente, a la electricidad. Pero resulta que esta inteligencia artificial de la que estamos hablando ahora es una inteligencia artificial que no necesita estar conectada, o sea, que no necesita de la electricidad, sino que está siendo elaborada o está siendo terminada, vamos a decirlo así, de manera que
la energía, los flujos de energía sean parte de su misma existencia, así como nosotros, mala la comparación, ¿verdad? Porque pues nosotros no somos un artefacto o una inteligencia artificial, somos la obra de Dios, ¿ok? Cuando Dios dijo y vio Dios que era bueno en gran manera. El hombre, usted y yo, somos la corona de la creación. Entonces, es lo que se está tratando de lograr es que, o se está logrando, es que tenga los flujos de energía, de corriente, como se diga, en ella misma, en esa inteligencia artificial, y que si alguien quisiera apagarla, entre comillas, o matarla, entre comillas, o evitar que se salga de sus casillas o que se salga del huacal, como luego dicen, que ella tendría, pues quizá podríamos llamar un instinto de conservación, y que ella se autodefendería, pues ya se pueden imaginar ustedes cómo. Entonces aquí parece que estamos hablando de algo de ciencia ficción, pero yo pensando en ese asunto, eh, me puse a pensar o hice una conexión con la parte en que luego vamos a ver más adelante, que dice que esas bestias, pues la bestia número 1, la bestia número 2 y como aplique, dice, fueron echados vivos en el lago de fuego y azufre. Es decir, ya cuando son enviados al lugar de castigo perpetuo y eterno. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué se hará la implicación de que, bueno, hablando por ejemplo de las bestias, la bestia número 1, la bestia número 2, el anticristo y el falso profeta, la Biblia enfatiza que fueron echados vivos al lago de fuego y azufre? Entonces, haciendo solamente una interrelación, una interrelación, estaba pensando yo, ¿cuál sería el papel que jugaría ahí la inteligencia artificial cuando lo estamos redireccionando a la imagen que Apocalipsis cita? Bueno, entonces yo me imaginé esa inteligencia artificial, pues realizada en el último grado, que aplique a lo que la profecía nos dice, estando fuera de sí, estando descontrolada, donde llega un momento en que se sale de las manos del control del hombre, ¿verdad? Y que obviamente solamente Dios puede controlar. Estoy hablando de algo macroscópico, pero que realmente ya cuando llegue al punto de que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo veamos de una forma así clara, es porque pues hace años, hace un buen tiempo, que los científicos como aplique ya estuvieron familiarizados con ese asunto, porque cuando a nosotros nos llega un asunto que implica alta tecnología, pues no es nuevo, ya tiene años, pero pues a nosotros nos llega con mucha posterioridad como aplique. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque nosotros estamos viendo nuestra consideración bíblico-escatológica, que está redireccionada a toda la malla escatológica, para que vayamos analizando cómo Dios nos da desde hace muchos años los pormenores que Él ha deseado dejarnos a nosotros, para que nosotros seamos cautos y prudentes y que vayamos viendo que a nadie nos conviene enamorarnos del hecho de quedarnos aquí
porque esta vida es pasajera y hay una diferencia muy grande entre estar aquí siguiendo todo el curso de los eventos proféticos o irnos, ¿verdad? En el inminente arrebatamiento o al cielo, si es que nuestro Señor Jesucristo lo es en nuestra vida, o sea, Señor. Entonces, ¿para qué esperar cosas mayúsculas que solamente ya al menos en su punto final o en determinado momento de su vida y obra estoy hablando de todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con la obra de nuestro enemigo, ¿verdad? Ya de fondo, pues estamos viendo que esa es una situación de dificultad que ya nos está viendo muy lejos de nuestros días, pero tenemos cerca la palabra de Dios que nos está urgiendo para que nosotros comprendamos qué es lo que está pasando en el mundo y que Dios cada vez nos dice a través de su palabra tantas cosas sobre estos tiempos, y es bueno que nosotros, antes de cualquier otra decisión, antes de cualquier otra actividad, que nosotros tomemos en serio a Dios, porque Dios es Dios. Si nosotros lo aceptamos como Dios o no lo aceptamos como Dios, Él sigue siendo Dios y nos conviene estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo para que no tengamos que entrar a cuestiones tan difíciles como esto que estamos hablando. Cuando estamos hablando nosotros de una inteligencia artificial, pero ya en grados que nosotros no hemos visto aplicados en la vida, pues son cosas que cada vez estamos viendo más y que cada vez están siendo más familiares a este tipo de tiempo que nos ha tocado vivir. Eh, Junto con esa noticia que yo vi, al menos en el tiempo de publicación, me tocó escuchar la noticia de los robots que están haciendo casas pues, preciosas en 2 días, y cómo esos robots con inteligencia artificial están permitiendo que muchas personas en la industria de la construcción estén quedando sin trabajo. Entonces, que veamos la realidad y que veamos las implicaciones, en este caso, de la inteligencia artificial. Bueno, eh, tomémoslo como una cápsula y yo les recomiendo que vean este asunto mucho más extendido, con muchos más datos, con mucha más claridad, en un programa que yo les recomiendo y que ustedes pueden buscar en YouTube para más claridad, para checar los datos, ¿verdad? Porque como luego dicen, si la rueda ya está inventada, ¿para qué la voy a inventar yo? Hay una persona que se llama Eduardo Gutiérrez, y entonces él en YouTube aparece como elpastor.com. Entonces ustedes pueden buscar en YouTube y poner en buscar eh, elpastor.com, ¿verdad? O pueden añadirle también Eduardo Gutiérrez, y entonces pueden poner inteligencia, inteligencia artificial. Me llama mucho la atención, él es un pastor, es una persona pues ya madura, ¿verdad? Eh, que, que domina ese tipo de asuntos,
Entonces, bueno, yo les recomiendo eso de la inteligencia artificial y lo de los robots y la industria de la construcción. Entonces, pues lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Por su nombre, Eduardo Gutiérrez, inteligencia artificial o robots y la industria de la construcción. Bueno, tiene algunos puntos interesantes. Esos me parecieron importantes por todas las implicaciones que tienen y por la contemporaneidad a nuestra época, porque cada vez estamos viendo lo que no habíamos visto. Y bueno, eso que ahora ya se está haciendo una realidad, podría explicarnos algunas cosas que como nunca habían existido, nosotros no teníamos algo claro de a lo que se puede estar refiriendo la escritura con algunos puntos especiales. Por ejemplo, lo que les decía yo de la imagen, ¿verdad? Ya en el redireccionamiento hacia la bestia. Bueno, entonces ya ustedes, si quieren y pueden ir, ¿verdad? Y consultar directamente los videos para que vean extendidamente, de una manera pues quieta, tranquila, lo que está pasando en nuestro mundo y que nos está diciendo que necesariamente nuestro Señor Jesucristo viene pronto y queremos estar preparados. Bueno, entonces ahora sí yo voy a un panorama de la Biblia, ¿ok? Nosotros nos estamos ubicando en un panorama de la Biblia, en este caso el panorama en una obra del señor EARL, espacio P. espacio MCQAY. Él es el autor que trabajó para la Liga Bíblica Internacional, ubicada en México DF, y esta obra de un panorama de la Biblia del autor citado, bueno, ha sido traducido al español por Manuel y Ruth López. Ok, entonces, si nosotros queremos comprender la historia completa de la salvación, y si nosotros estamos estudiando la malla escatológica, partiendo de Apocalipsis y haciendo redireccionamiento hacia todo el entretejido de la malla escatológica desde Génesis a Apocalipsis, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia, tomar conciencia de la historia completa de la salvación. Y esto lo estamos haciendo, por una parte, haciendo un recorrido a través de un panorama de la Biblia. Entonces aquí, en el panorama de la Biblia, nosotros estamos ubicados en el tercer periodo de 12 que maneja el panorama de la Biblia que estamos siguiendo para ubicarnos más efectivamente en el plan, en la historia completa de la salvación. Entonces, este periodo tiene el nombre de Éxodo y Números, o sea, se trata Éxodo y Números. Y bueno, debemos saber que desde la consideración bíblico-escatológica número 131 empezó a tratarse el asunto de un panorama de la Biblia, ¿ok? Entonces, yo quiero, para que nosotros sigamos continuando en el tercer periodo de 12, que tiene como meta la consideración bíblico-escatológica de Éxodo y Números, que nosotros veamos los eventos preponderantes en este tercer periodo de 12, Éxodo y Números, o sea, está redireccionado a Éxodo y Números. Entonces, los eventos preponderantes son, en primer lugar, el llamamiento de Moisés, ¿ok? El llamamiento de Moisés, las plagas y la Pascua. Estos eventos se ubican en el pasaje del libro de Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. En segundo lugar, tenemos el otro evento, que es la división del Mar Rojo, ¿ok? División del Mar Rojo y la jornada correspondiente,
en el libro de Éxodo, en los capítulos 14 al 18. Tenemos en tercer lugar el evento relativo a la ley, el tabernáculo y a las ceremonias. Y esto ya lo localizamos en Éxodo capítulo 19 al 40, en Levítico, y también lo ubicamos en el libro de Números, capítulos 1 al 10. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos vamos al siguiente evento preponderante en este periodo, vemos lo relativo a los espías en la tierra, en los capítulos 11 al 14, en este caso del libro de Números. ¿Ok? En penúltimo lugar tenemos el evento relacionado con los años en el desierto. ¿Ok? Precisamente en el libro de Números, en el capítulo 15, desde el 15 hasta el 33. Y finalmente, bueno, tenemos el evento preponderante del último discurso de Moisés y de su muerte, ¿verdad? El último discurso y también la muerte de Moisés. Y aquí ya estamos hablando del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros, tomando este punto de partida, vamos a ver estos eventos mientras Israel progresó desde Egipto hasta Moab. ¿Okay? Desde Egipto hasta Moab. Entonces, hablando específicamente de Moisés, que es una figura, claro que sí, preponderante, debemos comprender que durante este oscuro período, Faraón hizo que los inocentes bebés varones de los israelitas fueran echados al río Nilo para impedir más crecimiento del pueblo. Sin embargo, Moisés fue escondido por su madre. Más adelante fue descubierto por la misma hija de Faraón. Entonces, por esa razón, Moisés, bueno, y porque Dios lo permitió, claro que sí, primero Dios, Moisés creció en el palacio y fue educado como un hijo de la realeza egipcia. Entonces, cuando Moisés tenía 40 años, intentó proteger a su pueblo en contra de sus opresores. En el proceso, Moisés mató a un hombre y huyó al desierto del Sinaí. ¿Ok? Entonces estamos en el tercer periodo de 12, que se titula Éxodo y Números, y que inició este panorama de la Biblia desde la consideración bíblico-escatológica 131, 131, y ahorita estamos a la altura de la consideración bíblico-escatológica 142, 142. Entonces, después de 40 años en el desierto, Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. ¿Ok? ¿Para qué? Pues lo llamó para liberar a su pueblo. Algunas veces cuando Dios nos ordena, ¿verdad? Perdón, nos da la orden de realizar cierto tipo de actividad, realizar esto o aquello, muchas veces a nosotros nos parece más fácil decir no puedo a enfrentar la situación y obedecer a Dios. Algo parecido le pasó a Moisés, ¿verdad? Y pues, ¿cómo crees que voy a ir yo con el faraón si soy algo torpe para hablar, etcétera, etcétera? Entonces, si Dios nos llama, y estoy hablando específicamente de este tiempo que nos ha tocado vivir, tanto a usted como a mí, si Dios nos llama y nos está dando una encomienda, bueno, hay que hacerla, porque si Dios nos está llamando a una tarea en particular, nosotros podemos estar seguros que Él dará lo necesario para cumplir con su tarea. Es tan importante la obediencia suya, la mía, así como fue la obediencia de Moisés. ¿Qué será lo que Dios le está diciendo? Quiero que hagas esto.
Y nosotros a la primera de cambio decimos, no, pues es que no puedo. Bueno, si Dios nos da la orden, junto con la orden nos dará la asistencia necesaria, la dirección y todo lo que se necesita, ¿verdad? Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos a la altura del tercer periodo de 12, ¿verdad? De un panorama de la Biblia, pues claro que es importante que nosotros consideremos lo relacionado con las plagas, ¿ok? Con Aarón como el portavoz, Moisés demandó de Faraón, deja ir a mi pueblo. O sea, le ordenó a Faraón, deja ir a mi pueblo, tomando como portavoz a Aarón. Cuando Faraón se negó a dejar ir al pueblo, entonces Dios mostró su gran poder a través de 10 plagas. ¿Ok? Las plagas aumentaron en intensidad mientras que Faraón endurecía su corazón obstinado en contra, en contra de Dios. Entonces, muchas plagas fueron directamente en contra de las deidades egipcias, mostrando el control completo de Dios sobre ellos. Por ejemplo, Osiris era el dios del río Nilo, porque ellos adoraban pues al río Nilo. Nosotros tenemos que checar allí, por ejemplo, que hay un dios egipcio, Eket, fue ese dios de los egipcios, fue simbolizado como una rana, Re o Amon-Ra o Amon-Re era el dios del sol. Entonces aquí nosotros podemos hacer una comparación, ya yéndonos al texto bíblico, de Éxodo 12:12, Éxodo 18, 10 y 11, comparar estos pasajes de Éxodo con Números en el capítulo 33 y versículo 4. Entonces, hablando en este mismo tenor del tercer periodo de 12 en un panorama de la Biblia, que nos habla básicamente de Éxodo y de Números, nosotros tenemos que irnos también a el asunto de la Pascua, ¿ok? La Pascua. En la última plaga, el ángel de la muerte hirió a todos los varones primogénitos de Egipto. Pero Dios libró a los primogénitos de Israel en la Pascua, ¿ok? Nosotros podemos leer en cuanto al sacrificio del cordero en Éxodo, en el capítulo 12. Entonces el ángel de la muerte no pasó por los hogares donde la sangre se había aplicado, ¿verdad? Pues allí, en los lugares que Dios había señalado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 29. Él proveyó el sacrificio que es suficiente para el perdón de nuestros pecados, según Hebreos 9, 27 y 28 y capítulo 10, versículos 10 al 14. Entonces, necesariamente de ahí tenemos que pasar a la división del Mar Rojo, a la altura del tercer periodo de 12 de un panorama de la Biblia. Entonces, Faraón primero consintió en dejar ir a Israel. Después cambió de opinión, mandando a su ejército a perseguirlos. La milagrosa división del Mar Rojo puso a Israel a salvo, mientras que los israelitas de Egipto nos dan un gran panorama de cómo Dios salva a su pueblo del pecado y de la destrucción de este mundo, claro que sí. Entonces, de la división del Mar Rojo pasamos a la ley, que son puntos preponderantes cuando nosotros estamos hablando del tercer periodo de 12, que tiene que ver básicamente con Éxodo y Números con respecto a un panorama de la Biblia. Entonces, necesariamente tenemos que hablar también de la ley.
Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas viajaron al monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, su voz seguramente resonó por todo el valle. Claro que sí. Entonces, los 10 mandamientos son una expresión del carácter santo de Dios mismo. Sus normas de vida para todas las personas se pueden ver en estas leyes. Son principios perpetuos que establecen la orden de la vida y declaran el señorío de Dios sobre quién, pues sobre su pueblo. Dios es santo, Él requiere que su pueblo sea también santo. Más adelante Moisés amplió estas leyes morales y agregó otros reglamentos para guiar a los israelitas en su conducta diaria. Entonces, por su nivel de inflexión, obviamente que aquí, en este tercer periodo de 12, de este asunto, de un panorama de la Biblia, necesariamente tiene que entrar el asunto del tabernáculo. Mientras Israel estaba en el Sinaí, Dios estableció una manera especial para que ellos le adoraran a Dios. El lugar móvil de adoración y el sacerdocio fueron dos partes principales de este sistema. Las instrucciones de Dios para el tabernáculo fueron dadas a Moisés mientras estuvo Moisés en el monte Sinaí. Entonces el pueblo con gusto contribuyó con su tiempo, sus talentos y sus posesiones para terminar este centro de adoración. Entonces la tribu de Leví, ¿cuál? La de Leví, fue escogida para atender el tabernáculo. La familia de Aarón fue asignada para servir como sacerdotes, estaban a cargo de los sacrificios y representaban al pueblo ante Dios. Hebreos 9 deja en claro que el tabernáculo es una ilustración del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Entonces de aquí, en el tercer periodo, Éxodo y Números, tenemos necesariamente que tocar el punto de las ceremonias, ¿ok? Las ceremonias nos hablan a nosotros de la conclusión de la obra del tabernáculo, ¿ok? La conclusión de la obra del tabernáculo hizo posible el inicio de las ceremonias detalladas por medio de las cuales el pueblo podía acercarse a Dios en adoración. Muchos cristianos creen que los distintos sacrificios detallados en Levítico 1 al 22, o sea, los capítulos 1 al 22 de Levítico, simbolizan la Pascua y obra del Señor Jesucristo, quien dio su vida en sacrificio de expiación. Él pagó completamente la pena por la ley que había sido quebrantada. Las fiestas prescritas en Levítico, capítulos 23 al 27, mantienen vivos ciertos hechos importantes referentes a la existencia de la nación desde la acción redentora de Dios en la Pascua, ¿ok? El día futuro en el que Dios moraría entre ellos en persona, ¿ok? Entonces, claro que sí, ellos en las fiestas prescritas pues mantenían vivos ciertos hechos importantes referentes ya a Israel como una nación, ¿verdad? Desde la acción redentora de Dios en la Pascua hasta el día futuro en que Dios moraría entre ellos personalmente. ¿Y qué decir de los años en el desierto? El libro de Números traza los años en el desierto después de Sinaí. En Cades Barnea, 12 hombres, uno por cada tribu, fueron enviados para espiar la tierra de Canaán. Entonces, por su falta de fe y por su obediencia, Israel pasó otros 38 años vagando. Fíjense nada más, 38 años vagando. Todos los de Cades Barnea mayores de 20 años, salvo
vamos a decirlo así, vamos a decirlo de otra manera. Por su falta de fe y su desobediencia, el pueblo de Israel, perdón, pasó otros años vagando, ¿ok? Entonces, todos los de Cades Barnea mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, murieron sin ver la tierra prometida. Solo sus hijos vivieron para entrar y disfrutarla. La fe de Josué y la fe de Caleb es un gran ejemplo a seguir en nuestras vidas hoy en día. Deuteronomio, claro que sí, repasa las leyes, anima y advierte a los israelitas antes de su entrada a Canaán y relata la última parte de sus 40 años de peregrinación. ¿Okay? Así finalizan los 5 libros de Moisés llamados en el Evangelio de Lucas 24:44 la ley de Moisés. Ahora, si nosotros queremos manejar a estas alturas del partido la idea correspondiente a la relación entre el cristiano y la ley, tenemos que decir que la relación de los cristianos hoy en día con la ley de Moisés no siempre se entiende claramente. Los libros de Romanos y Gálatas nos dan entendimiento en cuanto a esta relación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos ya terminando, concluyendo con este tercer periodo de 12, que inició pues lo relativo a un panorama de la Biblia desde la consideración bíblico-escatológica número 131, también debemos recordar que desde la parte 1, 2, 3, 123, gracias a Dios, estamos llevando a cabo la publicación que tiene que ver con el cuarto aniversario de la fundación de Iglesia de Misión, gracias a Dios, pero también tiene que ver con el cuarto aniversario de la publicación, iniciando en Radio Vida, pues ya del 5.º año, porque se cumplió el cuarto, fue el cuarto aniversario, del inminente arrebatamiento, la publicación, y también de Iglesia de Misión. Ambos, pues, tienen su celebración de aniversario, ¿verdad? Pues como aplique, y gracias a Dios por ello. Entonces yo, a partir de la sección 1, 2, 3, 123, porque ahorita estamos a la altura de la 142, bueno, solamente quiero que nos quede claro que a partir de la 123 inicia la publicación del cuarto aniversario, como le llamo yo, al cuarto aniversario tanto de la publicación del inminente arrebatamiento y consagración personal y también de Iglesia en Misión. Así que le damos gracias a Dios por partida doble. Entonces, en este tiempo que nos resta, yo quiero que nos enfoquemos en estos minutos al cuarto periodo de 12. Cuarto periodo de 12, que es precisamente el asentamiento. Entonces, este cuarto periodo de los 12, de los cuales está formado un panorama de la Biblia, tiene un redireccionamiento, claro que sí, al libro de Josué. En el cuarto periodo, entonces, nos encontramos en la compañía de Josué y los hombres de Israel mientras invaden Canaán y mientras hacen guerra en sus territorios. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, pues el objetivo era reclamar y poblar Canaán como la tierra que les fue dada por el mismo Dios. Canaán estaba compuesta de un número de ciudades independientes que frecuentemente estaban en guerra la una con la otra. Sus ritos religiosos incluían muchas prácticas degradantes, como el sacrificio de niños, la idolatría y la prostitución. La conquista de Israel fue el juicio de Dios contra la inmoralidad corrupta que estaba tan arraigada en la tierra de Canaán. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este cuarto periodo, que claro, tiene una redirección hacia el asentamiento, tenemos que pensar en Josué, el libro de Josué,
diciendo que el libro de Josué cubre el cuarto periodo de 12 de un panorama de la Biblia, que estamos viendo ahora, gracias a Dios. Entonces, cuando hablamos del libro, tenemos que decir que el libro de Josué cubre este cuarto periodo, que abarca un periodo de 30 años. ¿De cuántos años? De 30. Y la fidelidad de Dios en cumplir su promesa se ve en su provisión de la tierra de Canaán para su pueblo. ¿Para quién? Para su pueblo. Israel ahora tendría su propia tierra y por primera vez sería una verdadera nación. Claro que sí. Entonces, si dijimos eso de Josué con respecto al libro, ahora veamos lo que tenemos que considerar de una manera inflexiva con respecto a Josué, el hombre, la persona. Bueno, después de la muerte de Moisés, Josué fue utilizado por Dios para cumplir la promesa de Dios que les había dicho, que les había dado a Israel, su pueblo, de que él mismo los iba a llevar a tierra de Canaán. Entonces, el nombre de Josué significa Jehová es salvación. A ver, ¿qué significa el nombre de Josué? Jehová es salvación. Entonces, el equivalente en el Nuevo Testamento es el nombre Jesús. ¿Ok? Josué fue un hombre de gran poder, valor, fe, oración y liderazgo espirituales. Así como Moisés había sacado a Israel de la esclavitud, Josué ahora lo introdujo a la tierra prometida. Recuerden que desde la consideración bíblico-escatológica 131, estamos iniciando la consideración de este panorama de la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos este periodo y profundizamos en él, llegamos a la conclusión de que Dios llama a cada uno de nosotros a algún ministerio o liderazgo en su obra. Ese es un gran honor, además de una responsabilidad. Pregunta, ¿cómo podemos llegar a estar involucrados de manera efectiva en la obra de Dios? Bueno, una manera es el trabajar con un siervo de Dios y así aprender de él, tal como lo hizo Josué con Moisés, ¿verdad? Este fue el método de Josué y funcionó bien para él. Pablo establece este mismo principio cuando dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Entonces, hablando en este periodo 4 de 12, el asentamiento redireccionado al libro de Josué, bueno, tenemos que decir que el paso del Jordán, pues es un asunto preponderante. Entonces, primero se mandaron 2 espías, 2 a Jericó. Fueron protegidos ahí por Rahab la ramera, reconocida en el capítulo 11 y el versículo 31, o sea, versículo 31 del capítulo 11 de Hebreos. Y también está reconocido el asunto en el versículo 25 del capítulo 2 de Santiago, como un ejemplo de una mujer que tenía fe en Dios. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Bueno, a estas alturas del partido, yo ya estoy terminando esta consideración bíblico-escatológica número 142, es decir, 142, porque, bueno, nos vamos a quedar aquí en lo relativo al paso de el río Jordán, porque es muy importante que cuando nosotros estamos viendo y manejando detalles bíblico-escatológicos a estas alturas del partido, bueno, es importante que tengamos nosotros una dirección de los 12 periodos de la Biblia para que cada vez nosotros podamos absorber con mayor claridad y con mayor eficacia
todo lo que tenemos que relacionar y tomar en cuenta de una manera básica y primordial y preponderante para que nosotros seamos exitosos con todo el favor de Dios en la consideración de una malla escatológica que va entretejida y que nosotros podemos observar de una manera más específica y más productiva si nosotros lo hacemos a través de un panorama de toda la Biblia. Entonces, nosotros estamos concluyendo, gracias a Dios, esta consideración bíblico-escatológica número 142 y voy a hacerlo como normalmente lo hago para enfatizar lo que estamos diciendo acerca de los puntos preponderantes que están implícitos en dicha afirmación. ¿Cuál está la afirmación? Es la persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Se empieza a consagrar a Satanás, pero eso no le conviene a nadie. Así que termino como cotidianamente lo hago diciendo: consagrémonos usted y yo, todos nosotros, sigámonos consagrando usted y yo, nosotros, sigamos consagrándonos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención.